Capítulo 12. Pinturas silenciosas. Además de agradecer a Anfan por su ayuda, no puedo pensar en nada más que deba ser dicho en este capítulo. En el show. Estaba rodeada por la oscuridad, envuelta en ella, cubierta por ella. Ahogándose en eso. Se habían ido las llamas verdes pálidas que parpadeaban sobre las frías paredes de piedra o los candelabros que se habían sentado elegantemente en el centro de la mesa. Ahora solo había oscuridad, oscuridad y silencio. El mundo que él había creado a su alrededor se redujo a una pila de escombros que se hundía lentamente en las aguas turbias que cubrían los pisos. La mesa, que alguna vez fue el centro de lo que había sido el comedor en el que compartían innumerables comidas, no era más que grandes losas de madera dentada, cubiertas por la tela roja hecha jirones, que la había adornado mientras comían. Las escaleras que conducían a un dormitorio lujoso y un baño digno de una diosa se habían derrumbado en el suelo en pequeñas montañas de escombros. Las puertas que le habían otorgado acceso a sus habitaciones se habían desvanecido tan pronto como las escaleras se habían derrumbado, sin dejarle escapatoria. Atrapada en esta horrible prisión, solo podía hacer una cosa, la única cosa que deseaba más que nada. Recuerda. No me mereces en tu vida. Incluso ahora las palabras eran ácidas en sus oídos. No te mereces a nadie. Su estómago se retorció y se anudó mientras sus palabras se repetían una y otra vez, cada una trayendo un dolor desgarrador a su pecho que nunca antes había sentido. No tenía palabras para describir el dolor que le desgarró el alma, nada con lo que compararlo. Nunca antes había sufrido una herida que no fuera física. Ella anhelaba poder reclamar aún así. Pero esta tortura, provocada por sus palabras viciosas y acaloradas, no era nada en comparación con lo que sus ojos aún veían. Si viviera otros 10.000 años, nunca sería capaz de desvincular el rostro de su precioso guardián, retorcida por la desesperación desesperada cuando lo dejó, el dolor en sus ojos cuando perdió a uno de los pocos que tenía cerca de ella, a pesar del hecho de que estaba enojado por su mano al llevarse a su primer amigo, la atormentaría cada momento que pasaba despierto. Aún era preferible a los sueños. Mientras estaba despierta las cosas eran fáciles, los recuerdos se revivían, los pensamientos de volver a él le daban vueltas alrededor de su cabeza, y un profundo vacío ardía en su pecho, pero mientras dormía todo cambió. Ya no sufría recuerdos, sino posibilidades, 1.000.000 de escenarios corriendo por su mente. Ninguno de ellos terminó bien. Como había sido él quien la había apartado de burlas y reacciones violentas cuando intentó volver a su vida, sus horrores se manifestaron ante ella con vívidos detalles cada vez que cerraba los ojos. Y sin embargo, ni una sola tortura que ella soportó en esos sueños fue tan aplastante como ver su rostro, perfectamente tranquilo, mientras la miraba con desprecio. No estaba feliz de verla, no estaba enojado por lo que había hecho, simplemente la miraba como si ella fuera solo otra persona. No había reconocimiento en sus ojos, ni recuerdos, y ni siquiera se molestó en hablar. Ella se acobardaría ante esa mirada, la mirada que le dio a todos los que él no era cercano, y ella no sería nada para esos bellos ojos morados. Era apropiado como aquí, temblando en la oscuridad sin ninguna esperanza de verlo, ella era solo eso, nada. Enterrando su cara en sus manos, lloró por la pérdida de su guardiana, ya que las emociones que no conocía la arrastraron a lo profundo de las piscinas de la miseria. No habría nada para aliviar sus penas en la oscuridad de su prisión. Había estado allí durante casi 2 años, esa hoja de papel, e incluso ahora la miraba desde el otro lado de la habitación, espacio en blanco lleno de acusaciones. Era solo papel, no tenía conciencia, pero podría haber jurado que la juzgaba por cada segundo que no escribía. Era una carta, se suponía que era una carta. Y sin embargo, aquí estaba, sin escribir. Pero, ¿qué hay para escribir? Ella había regresado a Konoha a instancias de Kushina y todavía no había visto al hijo de la mujer. Él era la razón por la que ella estaba allí y no se divertía apostando a lo largo de Inokuni y, sin embargo, no podía molestarse en aparecer. Por otra parte, el chico nunca la había visto y probablemente ni siquiera sabía que se suponía que debía echar un vistazo a sus bobinas de chakra para asegurarse de que no hubieran sido dañadas por el chakra del Kyuubi-Ruzen. Tampoco había sido útil para encontrarlos y, ella entendió que el chico podría desear su privacidad, pero al menos podría haberlo enviado aquí. Ella era Tsunade Ofne-Sanin, por el amor de Dios, ¿quién no querría conocerla, aunque solo fuera para mirar con asombro el tamaño de su perchero? ¿No era él al comienzo de la pubertad? Tal oportunidad debería haberlo atraído como una polilla a una llama. Quizás, entonces, él no era una polilla, eso, o ella no estaba. No. Ella ni siquiera iba a terminar ese pensamiento. Como, experimentado, como ella estaba en el mundo, todavía se veía malditamente bien. No iba a permitir que nadie, incluida ella, le dijera lo contrario. Probablemente fue solo intimidado por su belleza.
Pasando por alto esos pensamientos, su aprendiz había estado actuando un poco extraña últimamente antes de pasar el tiempo en el complejo leyendo o tomando paseos en uno de los muchos parques de Konoha, pero ahora había pasado casi todo su tiempo libre entrenando. Tsunade no podía recordar la última vez que Shizune había entrenado. Cuando se le preguntó al respecto, su aprendiz simplemente había hecho un comentario sobre la eliminación del óxido que dejó perplejo al Sannin. Seguramente la chica no creía que iría a misiones en el corto plazo, ¿o sí? Si Tsunade estaba atrapada aquí en Konoha en busca del fantasma de pelaje rojo siempre escurridizo, podrías apostar tu trasero a que su aprendiz se estaba quedando aquí también. Al mismo tiempo, sin embargo, tal vez 1 o 2 misiones serían buenas para ella. Déjala estirar un poco las piernas, interactuar con nuevos compañeros de equipo y obtener un cambio de escenario. Los árboles eran agradables y todo, pero se volvían aburridos bastante rápido. Tal vez cuando terminaron en Konoha podrían irse de vacaciones y visitar una playa o algo así. Ciertamente sonaba bien. Echando una última mirada al papel que todavía estaba intacto en su escritorio, Tsunade salió de la habitación, escapando a su mirada crítica. Kusina estaba esperando desesperadamente por noticias sobre su hijo, pero por el momento, el papel permanecería como estaba, cubierto en tan poco como lo había hecho por Naruto. Esos ojos todavía lo perseguían, charcos de púrpura etéreo que brillaban profundamente en la negrura de aquella tarde tormentosa. Las sombras se habían aferrado a esa figura como los brazos de los amantes que le suplicaban que volviera a la cama, pero su brazo no había sido reclamado por el agarre de las hijas de la noche, quemando un rojo furioso como si estuviera intentando estallar en llamas. Y él sabía quién había sido. Por los dioses, él lo había sabido, no podría haber otro. El simple hecho de que había estado presente lo delató, pero esos ojos pertenecían a una sola persona dentro de las paredes de Konoha. Uzumaki Naruto. Él había estado allí para presenciar su funeral, ¿pero por qué? ¿Qué pudo haber llevado al joven a ver cómo la mujer a la que había arremetido en castigo fue dejada de lado? ¿Era culpa, respeto o había algo más, algo que Inoichi no podía ver? Él miró hacia abajo a sus manos y la botella se sostuvo con cuidado en ellas. Él sabía este vino. Todas las cabezas de clan lo hicieron pensar que el chico no solo logró ponerle las manos encima, sino que lo malgastaría todo en una mujer muerta que dejó el Yamanaka con una sensación extraña. Algo no estaba bien. Pero no tuvo tiempo de descubrir qué era. Incluso ahora su clan estaba furioso, exigiendo la cabeza del príncipe Uzumaki. Para ellos era un mensaje, una amenaza, y a pesar de que no sabían qué parte podía haber jugado en la ira del joven, sabían que el cuerpo había sido traído a él. Fue suficiente. También fue tonto. Si alguien intentara dañar al chico, es probable que termine como el desafortunado Katsuki, con un gran agujero atravesado por ellos. Sabía por experiencia que cualquier intento de usar técnicas familiares probablemente terminaría fallando, ya que se ahogaron para siempre en su mente y políticamente. Inoichi se estremeció ante la idea. Atacarlo sería desastroso. El Uzumaki siempre había tenido amigos en lugares altos y se rumoreaba que el daimyo de Inokuni favorecía a su clan. Como su príncipe, Naruto probablemente podría convertir a muchos de sus aliados en contra del clan Yamanaka. Eso era algo que Inoichi prefería no arriesgarse. Y todavía había algo que no le sentaba bien al hombre. Si Naruto estaba lo suficientemente molesto como para matar, ¿por qué perseguir a un compañero de clan que se había distanciado del clan Shinobi? Fue en un esfuerzo para evitar de alguna manera la reacción, alegando que si bien eran de sangre no eran de su clan. Pero esos ojos se habían quemado con tal odio. ¿Todavía guardaba rencor? ¿Estaba enojado por su muerte? ¿El chico de alguna manera culpó a Inoichi por su muerte? Parecía absurdo, pero Inoichi se ocupó de la mente. Era completamente posible que el chico se sintiera de esa manera. Y lo asustaba. Si la ira lo llevó a actuar de una manera que solo provocó más ira, ¿dónde terminaría este ciclo vicioso? Solo era un niño, pero ya había demostrado ser peligroso. Peligroso e impredecible. Para un clan que se enorgullecía de leer oponentes, la imprevisibilidad era la peor pesadilla de cada Yamanaka. Él no quería que este muchacho fuera un enemigo de su clan. Su clan parecía tener diferentes ideas. Inoichi solo podía rezar para que nadie fuera tan estúpido como para enojar al príncipe. Era demasiado pronto para otro funeral. Él acababa de enterrar a su hermana. El silencio solo fue interrumpido por suaves respiraciones a su lado mientras su hija dormía pacíficamente durante toda la noche. Tal descanso no encontraría a Kusina. Se sentó derecha en la cama del hotel que compartía con su hija, mirando por la ventana la vida nocturna del pueblo en el que se estaban hospedando actualmente. Las sábanas carmesí combinaban con su cabello y se extendían sobre su regazo, dejando su torso desnudo expuesto al frío. La brisa que se deslizaba por la ventana apenas abierta
Plagado, como todos los días, estaban sus pensamientos, llenos de preocupación y anticipación a partes iguales. La esperanza y la preocupación la dejaban constantemente nerviosa mientras esperaba. Los días habían pasado, pasaron a semanas y luego a meses, habían pasado 2 años. Algo andaba mal. Su carta a Kurenai se había perdido en el parto, o su exalumna se negaba a responder a su pregunta a su hijo. Las palabras de su hija acerca de que los dos no se llevaban bien parecían más plausibles con cada día que su carta no recibía respuesta. A Hiruzen le habían enviado una docena de cartas, pero él no había enviado a otra después de que inicialmente le sugirió que regresara de su viaje. Sabía que ella no podía hacer eso, y él sabía por qué no podía ver que solo quería escuchar cómo estaba su hijo en su ausencia. ¿Cómo fueron sus calificaciones? ¿Ya hizo amigos? ¿Conoce a chicas? Ella no podía soportar esto, siendo completamente aislada de su vida necesitaba algo, cualquier cosa, desesperadamente para demostrar que todavía estaba bien a pesar de su presencia faltante. Y luego estaba Tsunade, la persona que necesitaba escuchar de más que cualquier otra persona. Resultó ser lo suficientemente difícil como para convencer a la mujer de regresar a Konoha para cuidar la salud de su hijo, pero después de escuchar que el chakra del Kyuubi podría dañar irreparablemente a su hijo, Kusina se aseguró de obtener lo mejor. Ahora todo lo que había que hacer era esperar. Tsunade llegaría, eventualmente. Ella tenía fe en la mujer a pesar de su silencio sobre su hijo, o bien el Sannin le informaría que el joven médico se había equivocado y que era seguro para ella regresar, o que se le informaría que el médico tenía razón y que sus espirales habían sido dañados. Si él estaba equivocado, el viaje sería cancelado inmediatamente y ella regresaría a Konoha de inmediato. Si él estaba en lo correcto, ella se vería obligada a seguir esperando, hasta que Tsunade hubiera reparado cualquier daño. Las bobinas de su hijo eran lo suficientemente fuertes como para resistir cualquier efecto del chakra del Kyuubi, o alcanzó la madurez del chakra y sus bobinas se formaron. Si sus bobinas estuvieran hechas, entonces su curación Uzumaki podría compensar cualquier daño que pudiera causar el chakra del Kyuubi, pero si las espirales estuvieran dañadas antes de la madurez del chakra, su factor de curación funcionaría contra cualquier intento de reparar el daño que su red de chakras había tomado. En cualquier caso, ella no lo sabría, no hasta que alguien enviara un mensaje que estaba desesperada por recibir. Estaba preocupada, pero no había nada que pudiera hacer, nada más que esperar. Deslizándose con gracia fuera de la cama, se instaló en una silla junto a la ventana. El sueño escaparía de ella esta noche, como lo había hecho antes. Y lo sería por incontables más. Una vez más, había algo debajo de su árbol. Esta vez, llevaba una bonita reverencia. 2 cadenas recuperaron cautelosamente la pequeña caja y 2 más la abrieron. Había un pastel dentro, un rollo cubierto de glaseado y una pequeña nota que solo tenía una foto. Chibi Hinata le sonrió. Cuando se volvió hacia la ventana del salón de clases, Hinata sonrió y saludó. Ella era una chica extraña mientras ella todavía era tan tímida y tímida como siempre, parecía interactuar con él siempre que podía, era casi como si ella no tuviera a nadie más. Cuanto más lo pensaba, más parecía verdadero. Fue algo triste, pero también le recordó que él no era el único en este mundo que sufría y aún había aquellos cuyo sufrimiento hizo que todo lo que había experimentado y todo lo que había escuchado alguna vez pareciera el paraíso. No había tiempo para lamentarse de sus propios problemas, no hizo nada para ayudar. No, solo tienes que seguir avanzando, siempre dando un paso más, sin mirar atrás. Porque si mirabas hacia atrás, titubeas y caes, en lo profundo de un mar de miseria y desesperación del que no hay escapatoria. Dudar era morir. Estallar era morir. Uzumaki Naruto no planeaba morir pronto. Él había estado herido, sí, pero estaría herido de nuevo, solo necesitaba ser más cuidadoso. Viendo cómo Hinata tomaba su asiento, no pudo evitar recordar la sensación que sintió cuando conoció a Mito. Mío. Habiendo liberado a este cordero del pasto muerto de su clan, ¿no era ahora su responsabilidad cuidarlo? Él dio una leve risa. Había escuchado a personas que lo llamaban lobo antes, entonces ¿por qué se sentía tan protector con este cordero? ¿Era porque una vez más se había encontrado sin nadie? Estaba tan desesperado por tener a alguien cerca de él que incluso aceptaría a una criatura tan tímida como compañía. No, no era compañía, ella era su deber. Su clan sin duda había notado que el sello, mientras el presente no funcionaba, o suponía que operaba como lo había planeado. Hinata parecía alegre porque no funcionó. Por otra parte, esta era una aldea de shinobi como perro dijo una vez. Mira debajo de la parte de abajo.
Tendría que confirmar que estaba bien y que no la obligaran a actuar así para no levantar sospechas. Sin embargo, en una aldea shinobi, no despertar sospechas también levantó sospechas. Así es como sucedió. Pero, asumiendo que habían notado que el sello no funcionaba a pesar de estar presente, cualquier cosa que le sucediera a causa de eso era su culpa. Si ella fuera herida por sus acciones, la culpa recaería sobre él. Si ella fuera exiliada del clan, sería él de quien se esperaría que la acogiera. Ella era su ahora, su deber, su responsabilidad, su cordero. Él se aseguraría de que ella estuviera cuidada. Retomando la sospecha anterior, por mucho que quisiera confiar en ella y en quien fuera que hizo este regalo, sin que el chakra de Mito aumentara exponencialmente su factor de curación, no podía arriesgarse a comer alimentos que él mismo no había preparado. Quizás algún día, cuando tenía una forma de verificar si había venenos o alguna forma de anularlos, podría disfrutar de algo como esto. Hasta entonces, sin embargo, no podía aceptar tal regalo arrastrándolo en un agujero en el tronco del árbol para cualquier animal que se le antoje. Naruto dirigió su atención al salón de clases. Iruka estaba a punto de comenzar su conferencia. Oculta como estaba detrás de sus libros y detrás de su largo cabello rubio, se puso furiosa cada vez que veía a la niña interactuaba de alguna manera con él. ¿No sabía ella quién era, qué había hecho? No fue alguien a quien trataste de hacer amigo, era alguien a quien arrastraste a prisión o, mejor dicho, a la cárcel del jefe. No solo este bastardo había asesinado a su tía, sino que tenía el descaro de arrastrar su cadáver a su padre. Su padre le había mencionado a su madre y a ella misma algo acerca de haber entrado en la mente del niño por órdenes del Hokage, y eso hacía que fuera incluso más obvio para ella por qué había hecho algo tan monstruoso. Era venganza, retribución, mensaje, advertencia y amenaza, todo en uno. Ella no iba a tolerarlo, y la mayoría de su clan sentía lo mismo. Entonces, para que esta chica fuera amiga de él, para que ella quisiera estar cerca de él, la enfermaba necesitaba detenerse, ahora, y si nadie más lo haría, entonces le correspondía a ella. Esa cosa no merecía ningún archivo adjunto, no merecía a nadie. Era por el bien de la niña que se la llevaran. Cuando la clase fue despedida para el almuerzo, Naruto se dirigió al techo. El alquiler vencía pronto y necesitaba cobrar el último. Sus planes de hacer una visita rápida a los campos de entrenamiento fueron interrumpidos. Sin embargo, cuando vio a un Yamanaka Ino dirigiéndose a Hinata con pasos rápidos, agachándose sobre el borde del techo, observó cuidadosamente. Hinata estaba a medio camino de su árbol cuando la rubia la atrapó, la agarró por el hombro y la arrojó al suelo. Naruto se tensó, listo. Detrás de él, un puñado de cadenas se balanceaban peligrosamente, esperando impacientemente ser usadas. ¿Y Ino? Tartamudeó el cordero mientras intentaba levantarse. La rubia se burló de ella. ¿Y a dónde crees que vas, Hyuga? Ella escupió. Voy a ver a un amigo. No, ibas a ir a ver un monstruo. Él no es un monstruo. La tímida chica respondió. Naruto estaba un poco sorprendido de que estuviera haciendo frente a alguien, y mucho menos por su bien. Por otra parte, si cambiasen sus vidas probablemente haría lo mismo. Ella había encontrado a alguien que no la trataba como a su clan, probablemente era muy importante para la joven. Y no, por otro lado, no parecía tan sorprendido. No sabrías lo que ha hecho, ¿verdad? Es un monstruo y no voy a dejar que le hunda las garras. Eso fue suficiente. No solo preferiría que ella no informara a los demás, sino que pensara que podría venir y obligar a Hinata a seguir lo que ella dijo que era inaceptable. Él ya había eliminado la habilidad de su clan para controlarla. ¿Quién era este Yamanaka para pensar que se le permitiría? Fue insultante. Había asumido el bienestar de Hinata, desafiando al clan más grande que quedaba dentro de las paredes de Konoha. Un Mindwalker no estaba dispuesto a deshacer su trabajo. En un instante, una de sus cadenas se adelantó solo para dejar de crecer, disparando un pequeño tramo de cadenas que se disipaban. La neblina negra pasó como un rayo sobre la cara de la heredera Yamanaka. Todavía no había logrado mantenerlos sólidos una vez que los desconectó, y para que no viajaran más de un pie o demasiado antes de que comenzaran a descomponerse. Incluso si hubiera apuntado a la joven rubia, ningún daño habría llegado a ella. Pero ella no lo sabía, y tampoco ninguno de los estudiantes observaba. ¿Qué? Gritó la chica con incredulidad indignada. No pasó mucho tiempo antes de que su mirada encontrara su forma de cuclillas en el techo, y los ojos de sus compañeros de estudios siguieron rápidamente. Muchos huyeron rápidamente. Los obsequios de su padrino se llevaban con orgullo hoy. Su cuerpo encorvado estaba cubierto por la capa de pieles, mientras las cadenas se balanceaban detrás de él como las colas de un demonio. Los ojos morados miraban fríamente desde una cara de piel pálida, y su pelo rojo solo servía para añadir más contraste. Para cualquier shinobi esto podría ser una visión extraña. Para un grupo de estudiantes de academia fue aterrador.
El diente de Mri, que descansaba sobre la parte baja de su espalda, normalmente no era visible. Sin embargo, agarrar la cuchilla como lo estaba ahora, le atrajo la mirada. Más de unos pocos fueron intimidados por el compañero de clase que rara vez veían. Él no era como ellos, era otra cosa. Si no era creíble, él era un monstruo a pesar de su tendencia a cotillear. En este momento parecía que muy bien podía haber estado en lo cierto. Eso es suficiente, Yamanaka. Él no habló como un niño, era como escuchar las voces de sus padres que se derramaban por sus labios. Un día, podrían llegar a aprender que no era un estudiante que estaba delante de ellos, sino un shinobi. Él era un niño, sí, pero un shinobi aún, y aunque tenía mucho camino por recorrer antes de ser considerado un verdadero shinobi, estaba muy por encima de ellos. Naruto saltó del techo de la academia y se puso en cuclillas junto a Hinata ayudándola a levantarse. Se puso de pie, mirando a la heredera más baja que tenía delante. En todo caso, solo parecía más enojada por su presencia. Tú. Ella siseó. Yo. Él confirmó, soltando su espada y cruzando sus brazos sobre su pecho. ¿Qué crees que estás haciendo aquí? No tienes lugar entre las personas. Y no tienes ningún lugar. Tratando de decirle a Hinata con quién puede y no puede asociarse. Le dio a la chica a su lado una mirada rápida antes de volverse hacia la rubia enojada. Ella está bajo mi protección. Entonces los Uzumaki se harían con los Hyuga. Hinata está bajo mi protección, los clanes son como lo han sido. Esto no les concierne. Les preocupa cuando asesinas a un Yamanaka. Él frunció el ceño. No había querido que se lo conociera en todo Konoha, pero los niños tenían una tendencia a hablar y los padres eran aún peores. Esto probablemente sea en todo el pueblo o al final de la semana. Eso no es cierto. Hinata fue rápido en su defensa. Él aplastó eso de inmediato. Admitió, ignorando el horrorizado jadeo del joven Hyuga. Es un monstruo, probablemente haya disfrutado cada maldito segundo. No acusado. Los ojos de Naruto se endurecieron. No hables tan a la ligera de eso, que no sabes nada. Lo que sucedió en ese día es entre Tatsuki, yo mismo y tu padre. ¿Crees que no sé? ¿Crees que todo el clan Yamanaka no sabe que mataste a mi tía para vengarse de mi padre? Naruto estaba momentáneamente sorprendido. Tatsuki había sido la hermana de la cabeza del clan. Que él no había sabido eso ciertamente hizo las cosas más complicadas. Su sorpresa, sin embargo, fue tomada por Ino como una señal de que él no esperaba que la gente supiera por qué había roto a su tía. Así es, todos lo sabemos, y ahora todos aquí lo saben. Puede haber dejado el clan, pero ella era de sangre, no vas a salirte con la tuya. Mordiendo su ira por sus acusaciones y conteniéndose a sí mismo de contestar con ya lo hice. Respondió Naruto con calma, como si estos detalles no fueran importantes. Sin embargo, Yamanaka, Hinata está bajo mi protección. La dejarás en paz. Si ella está bajo tu protección, entonces está en contra de la totalidad del clan Yamanaka. Naruto levantó una ceja. Esas fueron algunas palabras bastante grandes. Tenía que preguntarse si ella se daba cuenta exactamente de lo que estaba diciendo sin tener en cuenta la parte de sí mismo. Estaba casi reclamando a los Hyuga como enemigos de Yamanaka. Eso fue una tontería, especialmente en Konoha. Probablemente no lo quiso decir de esa manera, pero es por eso que era tan crucial elegir cuidadosamente las palabras. En cambio, se centró en lo que eso implicaba sobre sí mismo. Entonces tu clan me ha proclamado como enemigo. Bueno, no, todavía no. Ella admitió. Entonces me proclamas un enemigo del Yamanaka. Ino se congeló. Su padre había estudiado los principios básicos de la ley de clanes y sabía que estaba dentro de sus posibilidades proclamarlo como un enemigo del clan, pero que también involucraba al clan Uzumaki en su conjunto. Aunque muchos de sus miembros del clan estarían encantados si lo hiciera, también sabía que era una mala idea hacer cualquier cosa sin consultar primero a su padre. ¿No? Me dices que los que están bajo mi protección son tu enemigo, y aún así no pueden proclamarme como enemigo. Escupió en el suelo. Ella primero lo insulta tratando de tomar el control de Hinata, y ahora ella lo insulta al negarse a seguir sus palabras. Uzumaki Naruto era un joven orgulloso. Él no tomó insultos a la ligera. Bien, si eres demasiado cobarde, lo haré yo mismo. Capítulo 13. Los primeros en arrodillarse. Y aquí tenemos el capítulo 13, que nos lleva a más de 80k palabras. El capítulo 15 iba a ser de 10k, pero puede que sea un poco más largo para llegar a ese hito de 100k. Como siempre, gracias Antfan por su ayuda. No hay nada más que pueda decir, así que disfrutemos del espectáculo, ¿ne? El sello se onduló y brilló cuando su dedo rozó la carne rosada. Naruto solo podía imaginar cuánto dolor en el trasero debió haber sido primero aplicar el sello sobre esa carne sensible. Cuando el resplandor se desvaneció y él retiró su mano, Sai lo miró con curiosidad. Está hecho.
reclamó Naruto, para incredulidad del otro chico. ¿Qué? ¿No me crees? Intenta decir algo que nunca hubieras podido decir antes. No sé qué más tiene el sello, pero deberías poder hablar ahora. Podemos cambiar todo lo demás más tarde. Lanzando una mirada sospechosa a Naruto, Sai obedeció tomando una respiración profunda. Habló tentativamente. Ese Shimura Danzou ha estado haciendo negocios con Orochimaru. Los ojos oscuros se ensancharon cuando las palabras salieron fácilmente de sus labios. Lo hiciste. Él murmuró. ¿Realmente cambiaste su sello? Sai miró a Naruto con asombro asombrado, como si estuviera mirando a un legendario shinobi de la vieja vuelta de la tumba. Te dije que podía. Tan seguro como sonó, Naruto se sintió aliviado de que realmente hubiera funcionado como lo había querido, lo que significaba que realmente había descubierto, en el más simple de los sentidos, cómo funcionaba ese sello suyo para pensar. Poseía la habilidad de cambiar los sellos como quisiera en su mano. En realidad fue un poco aterrador. Las focas podían hacer absolutamente cualquier cosa si uno tenía el conocimiento adecuado. Entonces, ¿cuánto sabía su sello y cómo? Tendría que probar los límites más tarde para ver exactamente lo que podía lograr. ¿Y las otras partes, puedes cambiarlas también? Puedo, si sé lo que son. Sin importar si lo haré o no, todavía no se ha decidido. Sai asintió con la cabeza en señal de aceptación. Sí, por supuesto. Todavía no tienes nada de mí, de nosotros. Tuvo que detenerse cuando Naruto levantó una ceja. Ni siquiera sabes cuántos llevan ese sello, ¿verdad? Vayamos a algún lugar donde podamos hablar de esto más cómodamente. Después de ti. Naruto hizo un gesto hacia la puerta y se hizo a un lado. Parecería que no había olvidado que el joven con el que estaba en la habitación había tratado recientemente de matarlo. Escuchó la voz de la niña cuando Sai entró en su vista. Ya es hora de que regreses. ¿Cuánto tiempo lleva enviar un solo? Se congeló al verlo seguir al chico por los últimos pasos. ¿Y no lo mataste? Ella susurró incrédula, deslizándose desapasionadamente para mostrar su sorpresa. Sai echó un rápido vistazo a la tienda antes de contestar, asegurándose de que no había nadie allí para escuchar lo que estaba a punto de soltar de su lengua. Shimura Danzou se ha encontrado con Orochimaru y lo ha ayudado a crear Otogakure. Una fuerte inhalación de aliento fue su reacción. Parece que un aliado muy valioso ha vagado en nuestra humilde tienda este día. Era la manera del niño pálido de explicar el asunto. Hay mucho para discutir. Estaremos en la sala principal. Asegúrate de que no entre nadie más. Ella asintió y Naruto una vez más se encontró siguiendo a Sai en territorio desconocido. Su mano se apoyó en Risdot, por las dudas. Detrás del mostrador había una habitación pequeña, vacía salvo por una mesa con 2 sillas y una pequeña estantería, encima de la cual descansaba una pequeña planta en maceta. Sin embargo, Sai no se detuvo aquí y avanzó hacia lo que Naruto solo podía suponer que era un armario de almacenamiento. A diferencia de la entrada de la tienda y la habitación de arriba, esta puerta se abrió para mostrar un espacio completamente lleno de cajas sin marcar. Sin pausa, las cajas se deslizaron a un lado justo como la puerta había sido momentos antes. Una rápida mirada al suelo del armario reveló las huellas y cuando miró hacia atrás, Sai le lanzó una pequeña sonrisa que parecía mucho más genuina que sus primeros intentos de sonreír. Había otra puerta en la parte posterior del armario, con bisagras como las 2 primeras, y el chico se apresuró a llevarlo por la escalera a la que se abría cuando cerró las puertas y deslizó las cajas en su lugar. Mientras esperaba que Sai terminara y pasara, Naruto se colocó detrás de él, sin querer mostrarle al chico su espalda. Después de ese pequeño truco en el piso de arriba, el joven pálido pareció comprender y no lo mencionó mientras bajaban a una gran sala de estar. Las mesas estaban desparramadas, algunas cubiertas de libros y otras en mapas contra una pared. Había un área de cocina básica y en una pared diferente había una tabla grande cubierta con tiras de papel. 4 sofás giraban alrededor de una mesa de café en el centro de la habitación, indicando a uno de los lujosos sofás azules. Sai procedió a preparar bebidas para los dos. Naturalmente, Naruto tuvo que declinar. Dijiste que necesitabas saber la función completa del sello para poder cambiarlo completamente, ¿verdad? Naruto levantó una mano para detenerlo. Sí, pero primero necesito saber con quién exactamente me estoy enfrentando. Has mencionado a un hombre con el nombre Shimura Danzou. Conozco a alguien con el nombre de Danzou, háblame sobre el que tú saber. Shimura Danzou era el compañero de equipo y rival de nuestro Sandaime Hokage, Sarutobi Hiruzen, y es el líder de Root, un ejército privado que se encarga de la tarea sucia del pueblo, independientemente de si el pueblo lo aprueba o no. Ya veo, él no tendría un brazo derecho vendado y se perderá un ojo, ¿o sí? Sai se puso rígido ante la descripción. Sí, ese es él. Debes haberlo conocido entonces. Yo tengo
Naruto asintió. Dices que su ejército privado se llama Root, ¿qué puedes decirme sobre ellos? Son las sombras que protegen al gran árbol de Konoha. Cada una está entrenada y condicionada para servir sin cuestionamientos y responden solo al propio Danzou. No tienen emociones, ni pensamientos que no pertenezcan a la misión. Shinobi dentro del empleo de Konoha son muy superiores, habiendo sido entrenados como Anbu desde la edad de 6 años en adelante. Son, en cierto modo, el equivalente de Danzou del Anbu de Hiruzen, y sirven para el mismo propósito. Antes dijiste que no me reconocías y eso debe haberme convertido en Root. ¿Qué es lo que tú y tus compatriotas tienen contra la organización? Sai miró hacia la mesa de café por unos momentos para ordenar sus pensamientos. Ellos nos quitaron todo. Nuestras familias, nuestras identidades, nuestras vidas, y cuando se dieron cuenta de que algunos de nosotros no les servían, nos echaron. Las cejas de Naruto se levantaron dramáticamente por la forma en que estaba hablando. ¿Había sido Sai uno de esos agentes de Root? Esto tenía el potencial de convertirse en una oportunidad extremadamente beneficiosa para él. Un grupo de guerreros mordedores se entrenó la mayor parte de sus vidas antes de ser expulsado, con sellos que no parecían demasiado aficionados y que podía eliminar sin esfuerzo. Naruto había meditado la idea de tener él mismo un paquete, pero esta podría ser la oportunidad perfecta para hacer uno. Le resultó difícil evitar que la sonrisa complácida que amenazaba con formarse cruzara sus labios. No era el momento para eso, todavía no podría deleitarse con su victoria más tarde, cuando estuviera asegurada. Por ahora, tenía más que aprender acerca de aquellos que eran tan rencorosos hacia las sombras que custodiaban el gran árbol. Como Sai aún no había ofrecido más información, le correspondía a Naruto mantenerla fluida. Por la forma en que hablas de eso, debo asumir que fuiste, en un momento, parte de Root. El chico pálido asintió. Sí, lo era, todos lo éramos. Entrenamos durante años, haciendo todo lo posible para perfeccionar nuestras habilidades, pero no importó. El acondicionamiento emocional es el paso final en el proceso de capacitación. Fallamos. Tan difícil como lo intentaron, no podíamos dejar de lado las emociones que nos mantenían humanos, no del todo, y entonces nos consideramos fracasados y eliminados del programa. ¿No le preocupaba que traicionas? El sello fue lo primero que nos dieron, nos impide hablar de cualquier cosa que pueda dañar a la organización o a Danzou y nos impide desobedecer ninguna de sus órdenes. ¿Tiene un sello tan complejo? Él tenía ayuda. Orochimaru del Sannin no es famoso por su conocimiento sobre el sellamiento, pero su genio fácilmente compensa lo que no sabe. Había sido en un momento el rival de Namikaze Minato, quien es bien conocido por ser uno de los mejores. Los más grandes maestros de focas en generaciones. Sin duda, Orochimaru eligió algo así como estar cerca de nuestro Yondaime Hokage. Aún así, para poder evitar que desobedezca a alguien, no puedo evitar preguntarme cómo funciona. No puedes decir. Naruto negó con la cabeza. El sello en mi brazo no me dice nada. Simplemente pienso en lo que quiero y cambia el sello en consecuencia. Él miró hacia abajo a su brazo cubierto. Ni siquiera sé cómo se llama o quién fue quien me lo colocó. Algo que hubiera avanzado tendría que venir de alguien al menos tan hábil con las focas como el propio Yondaime, pero no estoy seguro de que incluso su conocimiento hubiera sido suficiente para crear tal cosa. Es, sin embargo, un regalo muy poderoso. Uno tanto para ti como para ti. Debería estar agradecido. Una pequeña sonrisa separó los labios de Naruto. Por supuesto, el chico todavía estaba concentrado en cambiar su sello. ¿Quién querría estar ligado a alguien a quien odiaban? Bien dicho. Entonces, si el sello te mantiene leal, ¿por qué te echaría? Por el bien de Konoha. Sai admitió a regañadientes. No podemos encajar en Root debido a nuestras emociones y la forma en que afectan nuestros pensamientos durante las misiones, pero todos estamos entrenados como shinobis a pesar de tener un estatus civil. Si hubiera una invasión u otra crisis similar, podríamos ayudar a proteger la evacuación civiles y ayudar a las fuerzas de Konoha. El respeto de Naruto por el anciano aumentó enormemente al escuchar eso. Otros pueden haber eliminado los fallos, pero haber encontrado tal uso para ellos fue impresionante. No parecían muy contentos con eso. Si las palabras de Sai eran algo por lo que pasar, pero incluso ellos tenían que admitir que era probablemente la mejor forma para que Danzou usara al shinobi que había entrenado. Una buena idea, pero no pareces feliz. No estoy. No fuimos entrenados para más que proteger a civiles en caso de emergencia. Algunos de nosotros hemos hecho un trabajo decente reajustarnos en la sociedad, pero muchos de nosotros no. No deberíamos estar aquí escondiéndonos, esperando. Deberíamos estar haciendo algo.
Operaciones encubiertas, entrega de material sensible, inclinando la balanza entre facciones, cualquier cosa sería bienvenida en este punto. ¿Cualquier cosa? Algo sobre la forma en que lo dijo hizo que Sai se detuviera después de un momento, se encontró con los ojos de Naruto y asintió con la cabeza afirmativamente. Cualquier cosa, no podemos continuar así. Incluido dejarme cambiar tus sellos de Danzou a mí mismo. Sai lo miró en estado de shock. No tiene más utilidad para ti, lo sé. Si necesitas tanto propósito, puedes servirme como lo harías con él. Yo, necesito un momento, por favor discúlpeme. Sai se detuvo en parte hacia las escaleras, volteándose hacia el hombre que le había ofrecido lo más cercano que podría llegar a lograr para el propósito para el que fue creado. ¿Te importa si le hablo de tu oferta a Mai? Ella está en la misma posición que yo. Naruto lo despidió con un gesto casual de su muñeca. Haz lo que quieras, mi oferta se extiende a todos ustedes. Si llega a ser 1 o 100, estaré encantado. Aunque no lo vio, Sai le dio un rápido asentimiento a Naruto antes de comenzar su ascenso. No pasó mucho antes de su regreso. De pie silenciosamente al lado del sofá donde Naruto estaba sentado, Sai rápidamente cayó sobre su rodilla. Todavía no puedo hablar por los demás, pero si nos liberas de él somos tuyos para mandar. Naruto ni siquiera trató de detener la gran sonrisa que devoró su rostro. Entonces a partir de este día, eres mío. Las respiraciones profundas y calmantes no estaban haciendo nada para calmar su ira. Con los brazos cruzados sobre su pecho, bajó la vista hacia su semilla mientras ella se inquietaba antes bajo su mirada iracunda. ¿Hiciste qué? Siseó con los dientes apretados, forzando cada fibra de su voluntad para evitar gritar. No yo, afirmó fue él, afirmó que yo era su enemigo y también nuestro clan. La expresión de su rostro decía que él no la creyó ni por un segundo. ¿Eso es así? Llegó su gruñido. ¿Entonces quieres decirme que acaba de decidir hacer un enemigo fuera de nuestro clan por capricho? Mató a la tía Tatsuki. No lo sabemos, no sabemos nada de lo sucedido. Hizo una pausa antes de tener la oportunidad de perder el control. Dioses arriba, realmente había criado a un niño que no podía parar y pensar. Eran del Yamanaka por el amor de Dios, la mente era todo para ellos. Incluso si lo hiciera, continuó Inoichi, aun si consideramos que se trata de una retribución por lo que le hice, él no ha hecho nada más contra nosotros. A todos los efectos, tuvimos un alto el fuego, una neutralidad desconfiada como pudo haber sido. Ahora, eso se ha roto. Y por mi hijo mayor. Él negó con la cabeza tristemente. Tenía la esperanza de evitar que esto sucediera al evitar que los demás se enfrentaran a él, pero parece que debería haberme centrado en ti. No estaba tratando de convertirlo en enemigo. Ella afirmó, avergonzada de estar frente a su padre y admitir sus errores. Ni siquiera estaba tratando de interactuar con él. Inoichi se detuvo por un momento. Finalmente, él ordenó explicar. Me había dado cuenta de que Hinata había estado interactuando con él. Su padre respiró profundamente cuando mencionó a la ex heredera Hyuga. Dulces y misericordiosos dioses arriba, él oró desesperadamente porque ella de alguna manera tampoco había arrastrado al clan Hyuga. Este lío Uzumaki ya era bastante malo, pero los Hyuga los convertirían en polvo sin esfuerzo y sin ninguna posibilidad de reparar el daño. No podía soportar que alguien tratara de ser amable con ese monstruo, continuó, cuando su padre gruñó ante lo que había llamado el niño, así que traté de convencerla de mantenerse alejado de él durante el almuerzo. ¿Y? Él, no le gustó eso. Ella se estremeció al recordarlo agazapado en el techo de la academia, mirándola como un depredador esperando a abalanzarse sobre su presa. Él afirmó que ella estaba bajo su protección y que yo debía dejarla en paz. Los puños de Inoichi se apretaron. Sin duda, había descubierto a dónde iba todo esto. Le pregunté si el Uzumaki se había unido a los Hyuga, y dijo que los clanes no tenían nada que ver con eso. Se detuvo, dudando en contarle a su padre sus próximas palabras. La trajiste, ¿verdad? Yo lo hice. Ino asintió, nunca encontrando la mirada de su padre, se enojó y me dijo que no hablara sobre cosas de las que no sabía nada. Dijo que el asunto era entre usted, la tía y él mismo. Inoichi asintió, era una verdad que deseaba que más de su propio clan pudiera comprender. Si él no fuera tan ocupado tratando de evitar que hagan algo estúpido, él podría tener la oportunidad de hablar con el chico y resolver el problema, o lo habría hecho, si su hija no hubiera conducido al joven para comenzar esta disputa entre clanes. De hecho lo es, continúa. Luego me dijo que no tenía nada que ver con el asunto en cuestión. Hinata estaba bajo su protección y eso fue definitivo.
Habiendo pensado en sus palabras todo el camino a casa para hacer ver a su padre que no era tan malo como parecía, sabía que era incluso peor de lo que había creído. Ella respiró hondo y siguió adelante. Dije que si ella estaba bajo su protección, entonces ella era un enemigo para el Yamanaka. Tenía la esperanza de que retrocediera. Inoichi se burló la última vez que habló con el Sandaime. Se enteró de que Naruto era un niño orgulloso, incluso cuando no tenía nada de lo que sentirse orgulloso. Eso fue necio y vergonzoso, amonestó. Como un Yamanaka deberías haber sido capaz de ver que él es una criatura orgullosa, tratando de intimidarlo para que se eche atrás, amenazando a alguien que, según decía proteger, no haría más que estimularlo. No solo eso, sino que también amenazaron a Hyuga, habría ganado rápidamente aliados con ellos si deseaban venganza. Lo sé, no pensé mis palabras correctamente. Él respondió preguntando si el clan lo había declarado enemigo. ¿Y cómo respondiste? Le dije que todavía no lo era. Me preguntó si lo había declarado enemigo. Entonces recordé lo que me habías estado enseñando sobre la ley de clanes, así que me congelé. Sabía que tenía que consultar contigo sobre algo así primero, pero no le gustó mi duda. Ella admitió, creo que se sintió insultado porque no pude responder. Bueno, al menos no estaba completamente perdida como una Yamanaka. Alguien tan orgulloso como Naruto en verdad sería insultado por tales, como debería haber sido. Significaba que no tenías la fuerza para respaldar tus palabras y que no te habías tomado las cosas lo suficientemente en serio como para saber lo que estaba sucediendo antes de que abrieras la boca. Me sentiría insultado también. ¿Consideras que este fue el momento en que nos declaró su enemigo? Su hija asintió. Al menos los Hyuga no han sido atraídos por esto. Tener a Uzumaki como nuestro enemigo es lo suficientemente malo. Esta era su oportunidad de escapar, pero sabía que tenía que decirle todo para que no intentara enfrentar este desafío sin todos los datos. Tousan. Si yo no. Su voz transmitía el cansancio que sentía en ese momento. Ella saltó. Esto podría hacerlo mejor. Los Uzumaki no son nuestros enemigos, es solo Naruto. Sacudió la cabeza. No importa, como Uzumaki, cualquier disputa que tenga es una enemistad con su clan. Bueno, eso es todo. Justo antes de declararnos su enemigo, él renunció al nombre de su clan. Lo empeoró. Inoichi se puso en tensión de inmediato, completamente rígido. ¿Estás absolutamente seguro de que eso es lo que hizo? Su cara se había puesto pálida y había un temblor en sus manos. Ese sí, papá. Inoichi tomó asiento y miró el espacio por unos momentos antes de encontrarse con sus ojos. Entonces no hay nada que lo frene. Incluso un día después no pudo evitar la pequeña sonrisa que descansaba sobre sus labios. Puede que todavía no tenga muchos, pero fue un comienzo. Su comienzo. Ya no confiaba en el nombre de su clan ni en la influencia política que tenían, sino que había comenzado a crear el suyo propio. Sí, en la actualidad era un pez pequeño que se zambullía en aguas poco profundas y le prestaba una atención no deseada, pero se convertiría en uno de los grandes tiburones que vivía en la oscuridad del mar político de Konoha. Por otra parte, ¿por qué detenerse en Konoha? Sai le había dado números aproximados y con tantos podría comenzar a expandirse mucho antes de lo que había creído posible. Por supuesto, también significaría expandirse demasiado pronto. Tendría que establecer una base sólida antes de que su torre pudiera comenzar a perforar el cielo. Mai atendía la tienda hoy cuando Sai notificó a tantos ex agentes como pudo encontrar con solo 2 de ellos. Poco podía hacer, pero eso cambiaría a tiempo. Él solo tendría que ser paciente. Desde su posición habitual, Naruto podía ver a Hinata a través de las ventanas. Ella tenía asientos conmutados, se movía para sentarse junto a la ventana más cercana a él y mantenía a la heredera Yamanaka dentro de su alcance en todo momento. Y mientras que la rubia puede haber mirado en dirección a Hinata un puñado de veces, ella no hizo ningún movimiento para acercarse y no mostró signos de hostilidad. Sin duda, su padre le dijo lo tonto que era ir tras un Hyuga. Los resultados podrían haber sido catastróficos para su clan. Volviendo su atención a la forma de su maestro, mientras el hombre se levantaba de su escritorio, listo para comenzar las lecciones de hoy, se sorprendió levemente cuando la puerta del salón de clases se abrió y alguien más entró. El pelo negro parecía familiar, pero la caída derrotada no era. Le tomó un momento a Naruto ubicarlo. Uchiha Sasuke. Entonces parecería que otro Uchiha había logrado sobrevivir. Curioso, tenía que preguntarse exactamente cuánto sabía el joven. Pero, más importante aún, tenía que preguntarse, ¿cuál podría ser tu relación con Mikoto? Naruto. Llamó mientras entraba en su campo de entrenamiento habitual. El joven se apresuró a dejar su práctica con sus cadenas de chakra y dirigirse hacia ella. ¿Sí, Yugao-sensei?
Tenía que admitir, realmente le gustaba el sonido de eso. Tal vez, cuando esté satisfecha con su carrera en Anbu, pueda enfrentarse a un equipo antes de su retiro. Sin embargo, todavía no se había convertido en capitán de Anbu, por lo que todavía estaba bastante lejos. Suponiendo que se las arreglara para vivir tanto tiempo, ella era una kunoichi. Después de todo, tenía una esperanza de vida mucho más corta que una mujer civil. He oído hablar de tus recientes problemas con el clan Yamanaka. Confío en que no necesito decirte lo tonto que fue eso. No lo haces, Yugao-sensei. Soy consciente de mis errores. Ella asintió con la cabeza. Bien. Ahora, nos hemos centrado en mejorar tus habilidades con las cadenas de chakras mediante el uso de varios ejercicios de chakra, pero creo que es prudente enseñarte algunas habilidades más que puedes poner en práctica inmediatamente ahora que tienes enemigos dentro del pueblo. Por supuesto, ¿qué haremos primero? Me he dado cuenta de que tienes una espada. ¿Estoy en lo correcto al asumir que no tienes entrenamiento formal con eso? Eso es correcto, recién lo obtuve. ¿Comprensible, puedo verlo? Sin otra palabra, desenvainó la espada y se la entregó a su mano. Pasó un momento con un ojo burlón antes de devolvérselo. Una espada interesante, ¿tiene un nombre? Cualquier persona que se preocupaba por una cuchilla lo llamaba. Si el herrero no lo había hecho todavía, algunos nombres no tenían sentido, dado por razones puramente sentimentales o porque sonaban geniales, pero otros podían revelar mucho sobre la espada o el que tan amorosamente la había creado. Esto, sonrió con cariño a su regalo, es el diente de Mri. El diente de Mri. Como en el diente de Mri. Puede que no haya sido tan famoso como el Kusanagi, pero era una espada bien conocida. ¿Cómo pudo haber tenido algo así? Había personas que darían cualquier cosa por una espada tan infame, que sin duda llamaría la atención en el futuro. Lo mismísimo. Él confirmó. ¿Cómo diablos lograste conseguirlo? Eso, sensei, sonrió, es un secreto. Había pasado mucho tiempo desde que su viejo rival se veía tan satisfecho de sí mismo. Él podría haber ido con eso siendo más largo. Sarutobi Hiruzen miró a través de su escritorio al anciano sentado al otro lado. Por supuesto, si Danzou era viejo, él también, y Sarutobi no era viejo, era viejo. El shinobi vendado y vintage no dijo nada, solo sonrió y esperó a que el Kage hablara primero. Eventualmente, Hiruzen se derrumbó con un suspiro. ¿Qué pasa, Danzou? ¿Qué tienes tan malditamente satisfecho? Bueno, sabes que me gusta sentarme en el parque, ¿no es así? Sí, en la mesa donde solíamos jugar. ¿Qué hay de eso? Conocí a un oponente muy curioso recientemente. En realidad, me recuerda a mí mismo. Él dio una leve risa al final. Y por favor dime cómo me concierne, Danzou. No me importa con quién juegas los juegos de mesa en tu tiempo libre, aunque para los hombres de nuestra edad suelen ser nietos. O, simplemente tenía la impresión de que eras bastante cercano a su familia. Por otra parte, recientemente renunció al nombre de su clan, ¿no? Hiruzen se congeló. No había forma de que hablara sobre Naruto. Si Danzou hubiera logrado clavar sus garras en el niño, un escalofrío se abrió paso a través del cuerpo del anciano Kagetal. No se puede permitir que suceda. ¿Qué estás tramando a Danzou? ¿Qué estás tratando de lograr usando Naruto? Por el momento, nada en absoluto. Por alguna extraña razón, Hiruzen no estaba inclinado a creerle el hombre. Y entonces decidiste venir a decirme por qué. Naruto puede tomar sus propias decisiones y no es ilegal que los dos se encuentren. De eso estoy bastante enterado. Pero pensar que lo esconderías de mí. Danzou negó con la cabeza. Qué vergüenza, Hiruzen, él es como yo. Deberías habernos presentado. Eso es exactamente lo que estaba tratando de evitar. Uno de ustedes es más que suficiente, no necesito un segundo. Hablas como si estuviera tratando de cambiarlo, él ya era como yo cuando nos conocimos. Tendríamos a dos de nosotros sin importar si nos hubiéramos conocido alguna vez. Tenía la esperanza de retrasarlo el tiempo suficiente para reanudar mi retiro. Lo suficientemente justo. Concebido Danzou. Ahora, ¿fue todo lo que viniste a hacer aquí, Danzou? Házmelo saber que conociste al joven Naruto. Por supuesto que no.